Se nos pide resolver la ecuación dada usando la historia de construcción y deconstrucción, también conocida como la historia de la variable o la historia de X. Primero escribiremos la historia de la construcción. ¿Cuáles son las operaciones realizadas en la variable para crear la ecuación dada? Luego escribiremos la historia de deconstrucción, que son los pasos que deshacerán la historia de la construcción y nos proporcionarán con los pasos para resolver la ecuación dada aquí. Comenzamos con la variable que es x y ahora mirando dentro de los paréntesis, observe cómo tenemos 3x menos 4, y porque 3x significa 3 veces x. El primer paso en la historia de la construcción es multiplicar por 3. Entonces, el primer paso, multiplica por 3. Si multiplicamos x por 3, tenemos x por 3, pero debido a la propiedad conmutativa de la multiplicación, x por 3 es igual a 3 por x, lo que nos da la expresión 3x. Dentro de los paréntesis todavía tenemos menos 4, lo que significa que el paso 2 es restar 4 de este producto. Entonces, paso 2, resta 4. Si restamos 4 de este producto, tenemos la expresión 3x menos 4. Volviendo a la ecuación, observe cómo tenemos 2 veces esta diferencia y, por lo tanto, el siguiente paso en la construcción es multiplicar por 2. Entonces, el paso 3, multiplica por 2. Usando la propiedad conmutativa, si multiplicamos esta diferencia por 2, podemos escribir ese producto como 2 veces la cantidad 3x menos 4. Volviendo a la ecuación, observe cómo esta parte se está incrementando en 5 o estamos agregando 5 a este producto. El paso 4 en la historia de la construcción es agregar 5. Entonces, si agregamos 5 a este producto, tenemos el lado izquierdo de la ecuación que es 2 veces la cantidad de 3x menos 4 más 5, y esto es igual a 21. Entonces, el resultado de realizar estas operaciones en la variable es 21. Entonces, el resultado es 21. Lo que nos da nuestra ecuación completa 2 veces la cantidad 3x menos 4 más 5 es igual a 21. Y ahora necesitamos escribir la historia de deconstrucción que deshacerá las operaciones en x, y nos dará el valor de x o la solución. Para hacer esto, revertimos estos 4 pasos y también realice las operaciones opuestas o las operaciones que deshacerán cada uno de estos pasos. Entonces, como el último paso en la historia de construcción es agregar 5, el primer paso en la historia de deconstrucción es el paso que deshacerá la suma de 5 o realizará la operación opuesta de sumar 5, que es restar 5. Volviendo a la historia de construcción, observe que el tercer paso es multiplicar por 2, lo que significa que el segundo paso de la historia de deconstrucción debe deshacer la multiplicación por 2 o realizar la operación opuesta y, por lo tanto, el segundo paso en la historia de deconstrucción es dividir por 2. El paso 3 en la historia de deconstrucción debe ser el paso que deshacerá el paso 2 de la historia de construcción. Para deshacer la resta de 4 o realizar la operación opuesta, sumaríamos 4. Y finalmente, el último paso en la historia de deconstrucción es el paso que deshacerá el primer paso en la historia de la construcción. Para deshacer la multiplicación por 3 o realizar la operación opuesta, dividimos por 3. Los 4 pasos de la historia de deconstrucción son los 4 pasos que realizamos en ambos lados de la ecuación para volver a x o para resolver x. Comenzando con la ecuación original, resta 5 en ambos lados de la ecuación. Entonces menos 5 a la izquierda, menos 5 a la derecha. Ahora simplificamos ambos lados. A la izquierda, más 5 menos 5 es igual a 0. A la izquierda tenemos 2 veces la cantidad 3x menos 4 es igual a 21 menos 5 es igual a 16. Paso 2. Dividimos ambos lados de la ecuación por 2. A la izquierda, 2 divididos por 2 se simplifican a 1. El lado izquierdo se simplifica a 3x menos 4. A la derecha, 16 dividido por 2 es 8. El tercer paso es agregar 4 a ambos lados de la ecuación.
Simplificando, menos 4 más 4 se simplifica a 0, el lado izquierdo se simplifica a 3x. 3x es igual a 8 más 4 es 12. Y el último paso es dividir ambos lados de la ecuación por 3. Simplificar 3 dividido por 3 simplifica a 1. Una vez x es x. X es igual a 12 dividido por 3, que es igual a 4. La solución a la ecuación dada es x igual a 4. Para verificar esto, sustituyamos 4 por x en la ecuación original y asegurémonos de que satisfaga la ecuación. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Encontramos que la solución a la ecuación es x igual a 4. Entonces ahora sustituimos 4 por x en la ecuación. Realizar la sustitución nos da 2 veces la cantidad 3 veces 4 menos 4. Más 5 es igual a 21. Simplificando el lado izquierdo de la ecuación usando el orden de las operaciones, primero simplificamos dentro de los paréntesis. Multiplicamos antes de restar. El lado izquierdo simplifica 2 veces la cantidad, esto será 12 menos 4 más 5 igual a 21. Dentro de los paréntesis, 12 menos 4 es igual a 8. El lado izquierdo se simplifica a 2 por 8 más 5 igual a 21. Simplificando a la izquierda otra vez, 2 por 8 es igual a 16. 16 más 5 es igual a 21. Y 16 más 5 es 21. 21 es igual a 21 es cierto. Lo que verifica que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.